Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestro conversatorio de democracia y libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Eugenio Trujillo, analista político, presentado por el coronel Jaime Medina. Agradezco a todos por decir presente, pero más que todo a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos esta noche. Coronel Medina, tiene usted la palabra. Gracias, señora Nidia. Amigos, todos buenas noches. El día de hoy contamos con la presencia de alguien que, como dicen en el periodismo, ya es de la casa, que nos emociona escucharle porque siempre trae temas muy argumentados, muy candentes y particularmente porque nos alimenta con sus columnas periodísticas permanentemente. El doctor Eugenio Trujillo Villegas. Aquí un pequeño, mínimo resumen de una hoja de vida esplendorosa que ha construido a través del tiempo. Fundador y director de la Sociedad Colombiana Tradición y Acción desde 1999. Conferencista, escritor, analista político y periodista. Ha sido uno de los abanderados de la defensa de Colombia ante la embestida del marxismo cultural que pretende demoler las instituciones que son el fundamento de la civilización cristiana. Linterna Azul, donde son publicados todos sus artículos. En medio de la indiferencia y la pasividad del país ante las gravísimas señales de demolición que presenciamos, muy pocas personas están comprometidas con la defensa de las instituciones y de los valores católicos. El día de hoy nos acompaña con el tema comentarios sobre el resultado electoral del 8 de marzo pasado en Colombia. Doctor, bienvenido. El auditorio es suyo. Gracias por aceptar la invitación de la señora Nidia nuevamente. Bendiciones para todos, buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos. Coronel, muy agradecido, muy honrado por su presentación. Eh, a doña Nidia, pues le agradezco muy especialmente que me haya vuelto a invitar a este espacio que ella dirige y organiza, digamos, con tanto acierto. Y bueno, ya hemos estado aquí varias veces con ustedes, así que podemos decir que somos viejos conocidos con la mayoría de los que están aquí participando en este conversatorio. Antes de comenzar, pregunto si la voz se escucha bien, si la imagen está bien, si todo está correcto Está para que correcto, podamos doctor. comenzar. Está correcto. Bueno, entonces, si a ustedes les parece, podemos comenzar entonces nuestra conversación. Eh, Cuando hablé con doña Nidia a propósito pues de este encuentro, conversamos sobre qué sería lo mejor para tratar. Cómo, de hecho, pues esto lo programamos hace unos días atrás. Yo le dije, pues, doña Nidia, me parece que lo más adecuado, todo lo que pasó y todo lo que se jugó en Colombia en las elecciones, el tema de las encuestas. Yo he sido muy insistente en muchos de mis artículos y en cuanta cosa hago y digo por ahí, que las encuestas son una herramienta, digamos, que obviamente sirve mucho en los procesos electorales, pero que particularmente en Colombia, las encuestas han venido jugando un papel muy desacertado en las contiendas electorales. Algunos dirán que es que no hacen bien su trabajo, que se equivocan, que entrevistan a la gente equivocada para conseguir sus resultados, y esa pues puede ser una explicación válida. Yo me inclino por otra, y esa otra es que francamente la mayoría de las empresas encuestadoras que funcionan en Colombia hacen parte del actual gobierno, están financiadas por el gobierno, continuamente están haciendo encuestas que son pagadas por el gobierno, y las que no hacen encuestas pagadas por el gobierno sí elaboran
estudios de mercado e investigaciones de mercadeo para las empresas del Estado, que puede ser Ecopetrol, los bancos del Estado, la antigua Caja Agraria, que ahora se llama el Banco Agrario, las cooperativas, lo que sea. Pero esas empresas que son contratistas permanentes del Estado, siempre, siempre, siempre están sacando unos datos equivocados, falsos, mentirosos sobre cada uno de los procesos electorales. Y eso tiene una finalidad política. Eso no lo hacen apenas porque están equivocados, porque no hicieron las cosas bien, no. Eso lo hacen porque eso tiene un fin electoral fundamental, que es, primero, confundir a los electores y segundo, favorecer, prestigiar y aumentar el caudal electoral de la izquierda en Colombia. Ellos nunca se equivocan a favor de un candidato de centro o de derecha. Siempre se equivocan a favor de los candidatos de izquierda. Y eso ya lo dice todo. Entonces, entremos en las encuestas. La única encuesta que presentó unos resultados medianamente parecidos con la realidad electoral del domingo fue una empresa que es brasilera, que recientemente incursionó en este mundo de las encuestas, que es Atlas Intel. Las demás, Invamer, Centro Nacional de Consultoría y otras que hay por ahí, son colombianas y son una catástrofe. En concreto, Atlas Intel hizo una encuesta en la que decía que el pacto histórico, la extrema izquierda representada por el pacto histórico, iba a tener un avance electoral importante y pronosticó que ellos iban a ganar 37 curules en el Senado de la República y en forma, digamos, análoga, iba a obtener un número parecido de curules en la Cámara de Representantes. Esa proporción, digamos, sería, yo no pude encontrar exactamente ese segundo dato, pero si ellos pronosticaron 25 curules para el Senado, en esa proporción, perdón, pronosticaron 37 curules en el Senado, en esa proporción deberían haber obtenido por lo menos entre 60 y 70 curules en la Cámara de Representantes. Llegan las elecciones y resulta que el pacto histórico consiguió 25 curules. Es cierto que aumentó y creció un poco porque tenían 20. En este momento, en la legislatura actual que termina este 20 de julio, el pacto histórico tiene 20 senadores en el Congreso. Y en las elecciones del domingo eligió 25, o sea, ganó realmente 5 curules adicionales a las que tenía. Pero eso, digamos, tiene un contrapeso y es que este 20 de julio también se cancelan las 5 curules que el tramposo y bandido de Juan Manuel Santos les había regalado a las FARC durante 2 legislaturas continuas. O sea, durante el gobierno de Iván Duque y durante todo el gobierno de Petro, las FARC tuvo 5 senadores y 5 representantes que ya no van a volver a ser elegidos, que salen del Congreso el 20 de julio, y entonces eso hace que los números de la extrema izquierda en el Senado sean 25 igual a los que tienen ahora, 20 que habían sido elegidos y 5 que eran de las FARC. O sea, el Senado no cambió en absoluto. Eso indica un error garrafal de la encuestadora Atlas Intel y de todas las demás que le daban inclusive una mayor votación a la izquierda. Ese es el panorama en el Senado. En la Cámara de Representantes, el pacto histórico
tenía aproximadamente 50 congresistas de los 180 que tiene la Cámara de Representantes. Pues en estas elecciones bajaron de 50 a 40. O sea, la votación del pacto histórico para la Cámara fue inferior a la de hace 4 años atrás, lo cual indica un retroceso muy importante desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de los votos a favor del pacto histórico. Y eso tiene un análisis muy importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos y todos hemos sido testigos que en estos 4 años el gobierno ha hecho de todo. El gobierno de Petro ha gastado decenas, centenas de miles de millones de pesos para robarse las elecciones que hubo este domingo. No se las roban repartiendo dinero en las calles y diciéndole a cada votante, tome esto y vaya a vote por el pacto histórico. No, se las han robado repartiendo subsidios a dos manos por todas partes, repartiendo electrodomésticos, como hicieron hace poco en varios lugares de Colombia, repartiendo neveras, estufas, licuadoras, televisores y un mundo de cosas para que la gente votara por los candidatos del pacto histórico. Se las robaron eh, concediendo 80.000 contratos de prestación de servicios entre noviembre, diciembre y enero de este año, por valor de 34 billones de pesos. O sea, es dilapidando de una manera impresionante el presupuesto del Estado para financiar los partidos de la izquierda, para financiar los candidatos del pacto histórico y para que el pacto histórico tuviera una representación en el Congreso mucho mayor de la que consiguió. Llegan las elecciones y gran sorpresa, la votación del pacto histórico fue menor en el año 2026 que la del 2022. O sea, es el fracaso de la izquierda. Con todos los elementos y con todos los dineros y las interferencias del Estado y la propaganda a favor de los candidatos del pacto histórico en todos los ambientes, digamos, de difusión, de publicidad del país, y ni aún así ellos mejoran su votación. Eso indica una cosa muy importante. Indica que el pacto histórico está en su techo absoluto de prestigio, de votos y de poder electoral. Y una vez que ya se ha consolidado pues este resultado del domingo, entonces ahora sí empieza de verdad la campaña presidencial eh, con la elección de los candidatos a vicepresidente. Como lo comentábamos un poco antes de comenzar el programa, pues conocemos apenas a dos de los vicepresidentes. Conocemos el de Cepeda, que es la señora Aída Culcué, y conocemos el de Abelardo de la Espriella, que es el doctor José Manuel Restrepo. Tal vez mañana o tal vez el viernes se conocerá definitivamente el de Paloma, que podría ser este señor Oviedo, pero igual podría ser también otra persona, porque no sabemos exactamente por quién se van a definir las cosas. Pero en función de lo que ya conocemos, yo tendría el siguiente comentario. Las encuestas han venido favoreciendo de todas las maneras posibles a Iván Cepeda. Antes de estas elecciones, inclusive hay encuestas que le han dado a Cepeda el 40% de la intención de voto para la primera vuelta presidencial. Y siempre ponen a Abelardo por el 20 o por el 25%. Antes de la elección del domingo, a Paloma Valencia la presentaban muy relegada y hoy en día ya la están presentando como que va por delante inclusive de Abelardo de la Espriella. Pero todo eso no pasa de ser especulaciones, porque hasta el momento
no se ha publicado absolutamente ninguna encuesta después de la elección del domingo, y las primeras seguramente comenzarán a salir este próximo fin de semana. Pero, como siempre lo hemos dicho y como lo dije al comienzo de la reunión, todo lo que dice con respecto a las encuestas presidenciales es, es víctima de una manipulación de la izquierda, y todas las encuestas desde hace 6 meses por lo menos, todas sin excepción, favorecen al candidato Cepeda. Y eso me parece que es una jugada, digamos, programada, una decisión, digamos, que se ha tomado de favorecerlo a él de todas las formas posibles, porque en la realidad yo creo que la candidatura de Cepeda está patinando de una manera bastante importante, porque no es posible que un país con tantos problemas de orden público y ante el fracaso del acuerdo de paz que ha sido estrepitoso, continúe pensando que eligiendo a un candidato de las FARC y a un candidato comunista, el país va a mejorar en materia de orden público. La realidad, si es que sale elegido Cepeda, va a ser exactamente lo contrario, y el país se va a precipitar todos los días en una guerra y en una inseguridad y en una violencia que no va a tener límites, porque ese es el sistema de ellos y porque la violencia para ellos es un método de conquista del país. Así que por ahí no vamos a obtener paz ninguna, absolutamente ninguna. Bueno, otro aspecto que me parece muy importante con respecto a los candidatos a vicepresidente es que el candidato Abelardo de la Espriella, en mi opinión, puede, pues yo respeto, en fin, opiniones diferentes, porque cada uno nunca nos hemos cruzado en la vida, pero su trayectoria, su ejercicio del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Duque, después su paso por la rectoría de la Universidad del Rosario, que es una de las universidades más prestigiosas calificadas de Colombia. O sea, eso no es poca cosa que una persona llegue a una universidad y en 4 o 5 años de dirección la convierta en una de las mejores de Colombia. Después es un economista, es una persona que sabe administrar el Estado, que como vicepresidente puede cumplir cualquier rol dentro del Estado, dentro de la presidencia de la República. Puede ser embajador, puede ser enviado, puede ser negociador, puede ir a un evento internacional del más alto nivel, hablar en nombre de Colombia, reunirse con empresarios de cualquier nivel, de cualquier lugar del planeta, y dejar el nombre de Colombia en alto. Eso es lo que todos los colombianos esperamos de cualquiera que sea nuestro gobernante. Eso esperamos del presidente, eso esperamos del vicepresidente, eso esperamos de los ministros y eso esperamos de los funcionarios públicos más representativos del país. Pero, lamentablemente, en este gobierno de Petro, todo eso se hizo al revés. O sea, todas las personas escogidas para ocupar los más importantes cargos del Estado son incompetentes absolutos. No tienen condiciones de ejercer ninguno de esos cargos. Son prácticamente unos analfabetas. No tienen conocimiento de nada de lo que van a administrar en las entidades a donde fueron nombrados. Y esa es la realidad, por ejemplo, de Francia Márquez, que es la vicepresidente, y que es una mujer que no tiene condiciones de dirigir nada. Ella es una agitadora social, una persona que es capaz de liderar a un conjunto de personas para hacer una huelga, un bloqueo de carreteras, en fin, para destruir el país, todas las capacidades posibles. Pero para construir país, nada. Bueno, eso Francia Márquez. Después, si ustedes analizan la casi totalidad de los ministros que ha tenido este gobierno,
que si mal no, si mal no estoy, creo que ya pasaron de 50 o de 60, porque es una cifra absurda. Los ministros aquí duran 6 meses y menos, pero el ministro de Educación es un bazuquero, drogadicto, ignorante. Esa señora Irene Vélez, que fue ministra de Minas y Energía, no sabía ni qué era el petróleo. Eh, en fin, todo más o menos igual este gobierno nos tiene acostumbrados. Siguiendo con lo mismo, el propio presidente de Ecopetrol, que está a punto de que lo llamen a imputación por la fiscalía y probablemente vaya a la cárcel también, es una persona que absolutamente desconocía el tema del petróleo cuando llegó a la presidencia de Ecopetrol, la empresa más importante, más grande, más representativa del país, y la ponen a ser dirigida por una persona que en la vida ha visto lo que es la explotación del petróleo. Un amigo mío, que fue un funcionario importante de Ecopetrol, me contó que cuando él fue nombrado y llegó a las oficinas de Ecopetrol, esto pues hablo en el año 2022, cuando recién él asumió el cargo de presidente de Ecopetrol, reunió a todo el staff de directivos de Ecopetrol y les pidió que le fueran explicando todo acerca de la industria petrolera, porque el hombre no sabía qué era perforar un pozo, no sabía qué es un oleoducto, no sabía lo que es una negociación petrolera, nada, un ignorante absoluto sobre el tema petrolero. Supongo yo que habrá aprendido algo en todos estos años que lleva como presidente de Ecopetrol, pero las consecuencias son tan catastróficas que el último balance de Ecopetrol del año 2025, las utilidades fueron de 3 billones de pesos, cuando en el año anterior habían sido de 30 y en los años anteriores eran de 40 o 50 billones de pesos por año, pues ahora vamos en 3. O sea, eso, y es un año de precios razonables del petróleo, no estamos hablando de los grandes años de crisis hace 6, 8 años atrás, cuando el petróleo llegó a $20 el barril, y aún así las utilidades de Ecopetrol fueron mucho mayores que las que tuvo el año pasado. Entonces, nombramientos de Petro, el desastre. Eh, Más o menos, en fin, también esta semana el candidato Cepeda eligió como vicepresidente, como fórmula de vicepresidente, a la señora esta, Aida Quilcué, la indígena del departamento del Cauca. El mismo esquema, o sea, una persona que conste, pues ya ustedes me conocen, saben que pues, yo no soy un racista, ni mucho menos. En fin, no ese es el caso, ni con Francia Márquez porque sea negra, ni con esta señora Quilpué porque sea indígena. Hay personas de raza negra de gran competencia en el mundo que han ocupado los cargos más importantes, inclusive en Estados Unidos, con un presidente que tuvieron que era de raza negra, que era bueno o malo es otra cosa, pero el tipo se supo comportar como presidente de los Estados Unidos y así en muchos lugares hay personas de raza negra que han sido competentes y hay médicos de los mejores del mundo que son de raza negra, en fin, eso no vale la pena ni extendernos en el tema, no es por negro, es por ignorante, es por falta de preparación, es porque en vez de tener unos conocimientos para resolver los problemas del país, lo que estas personas tienen es una ideologización política que los lleva a una actividad politiquera de quinta categoría, en la cual nunca resuelven los problemas que están a su cargo y antes, por el contrario, los agravan y no solucionan nunca ninguno. Bueno, este señor Cepeda nombró a esta señora Quilcué. Ella es una de las abanderadas del CRIC. El CRIC es el Comité Regional Indígena del Cauca. Es la organización política que dirige a todos los indígenas del Cauca, que
vienen desde hace muchos años, prácticamente desde la Constitución del año 91, desarrollando una labor, digamos, subversiva, una labor de confrontación, una labor de guerra política, una labor de destrucción de todas las regiones que están alrededor del territorio donde ellos viven, que es el departamento del Cauca, y los cabildos que hay dentro del departamento del Cauca, que abarcan aproximadamente la tercera parte del departamento. Pues bien, esta señora es una de las abanderadas de los bloqueos de las carreteras del Cauca, que son 100 o 200 bloqueos por año, o sea, un bloqueo cada 2 días prácticamente. Hace unos días se enfrentó con una patrulla del ejército que estaba haciendo un retén de control en la carretera. Ella es enemiga del ejército, ella es enemiga de la policía, ella es a favor de la primera línea, ella es un enlace entre los indígenas y las FARC y las disidencias de Mordisco, que es el que está destruyendo el departamento del Cauca. O sea, desde el punto de vista político, considero que es un desacierto absoluto que el señor Cepeda haya nombrado a esta indígena como fórmula a la vicepresidencia. Pero en medio de ese error y en medio de esa equivocación garrafal, pues eso es una cosa que termina favoreciendo a los candidatos de derecha o al único candidato de derecha, que es Abelardo de la Espriella, porque esos desaciertos, en la medida en que se va acercando el día de las elecciones, pues evidentemente van disminuyendo la intención electoral a favor de Iván Cepeda. Creo que es un desacierto completo. Y en tercer lugar está Paloma Valencia. Hasta el momento, al menos que yo sepa, no ha sido nombrado el candidato a vicepresidente. Está en unas conversaciones con este señor Juan Daniel Oviedo. Y, en fin, si lo eligen a él, considero que es un desacierto. El coronel Medina nos preguntaba o comentaba al comienzo de la reunión de dónde salieron los votos de este Oviedo de 1.200.000 votos, cuando su partido y su propia candidatura al Congreso de la República obtuvieron 100.000 votos. Ordenó a sus seguidores votar por Juan Daniel Oviedo para tratar de dañarle el paso a Paloma Valencia. Y la verdad que lo está consiguiendo, porque pues todo parece indicar que este señor va a ser nombrado vicepresidente o fórmula de vicepresidente. Y antes de que esto suceda, ya él entró imponiendo condiciones, exigiendo a Paloma Valencia una cantidad de cosas absurdas, que él quiere que se mantenga la JEP, que él quiere que se defienda y se continúe el proceso de paz. Y no lo han dicho, pero con seguridad, otra de sus exigencias es que el gobierno amplíe la agenda de defensa de los derechos homosexuales, porque este señor es un adalid de esa corriente, digamos, homosexual, y entonces él quiere que los homosexuales no es que tengan derechos, no, eso no es lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren y lo que ellos imponen en Colombia y en el mundo es que los homosexuales sean una clase privilegiada por el Estado y que ellos se conviertan como en una casta intocable, con todos los poderes y con todas las prerrogativas especiales que ningún ciudadano tiene. Entonces ellos son lo máximo, los que tienen derecho a todo, los que tienen la radio, la televisión, la propaganda, el poder, el dinero, y los demás que no comulgamos con esa condición, entonces terminamos siendo una especie de parias. Eso con absoluta seguridad está en la agenda de este Oviedo, y de aquí al viernes pues sabremos si lo eligen a él o escogerán a otra persona. Lo que es inaudito, y comentábamos con doña Nidia antes de comenzar el programa, es que el Centro Democrático es un partido que tiene un número
infinito de personas de la más alta preparación, de políticos, de empresarios, de líderes gremiales, de rectores de universidades, de personas brillantes y competentes que podrían ser perfectamente los vicepresidentes de Colombia. ¿Por qué limitar esa escogencia a un político que apareció de la nada, que se volvió importante porque la izquierda votó por él y que además exige al centro democrático una imposición que es contraria a los fundamentos del propio centro democrático? Recordemos que cuando Uribe e Iván Duque hicieron su campaña presidencial en el año 2018, las banderas principales que ellos enarbolaron en 2018 hizo exactamente lo contrario de lo que él y Uribe habían prometido durante toda la campaña. Uno de los primeros actos de gobierno de Iván Duque fue girar en esa época 800.000 millones de pesos para fundar la JEP. Y la JEP lleva 8 años funcionando, se ha gastado billones de pesos, que nadie dice exactamente cuántos son, tiene un equipo de 40 magistrados que en su condición, en su categoría, en el poder que tienen, son equivalentes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, ganan el mismo sueldo que esos magistrados y cada uno a su vez tiene un mundo impresionante de asesores y de, en fin, abogados y juristas, un equipo tremendo, y todo eso durante 8 años para no haber dictado una sola sentencia, no digo condenando, sino una sentencia absolviendo o condenando a todos los criminales de las FARC y a todos los que destruyeron el país durante no sé ni cuántos años. O sea, ese esperpento de justicia, esa payasada infame que se llama JEP, que es un monumento a la impunidad y a la ineficacia de la administración de la justicia, este señor Oviedo exige que se mantenga no sé ni por cuántos años más para él ser el vicepresidente de Paloma Valencia. O sea, si hubiera dignidad dentro del partido del Centro Democrático, lo primero que le hubieran dicho es: le agradecemos sus opiniones, no nos interesa, no es usted más el candidato para ser vicepresidente, vamos a escoger otro, porque usted no tiene ningún derecho a venir a este partido, que además fue el ganador en las elecciones pasadas, a exigir que es lo que tiene que hacer. Entonces, por favor, hasta luego. Pero no, llevan 4 días debatiendo con él, el lunes, el martes y el miércoles, 3 días debatiendo con él, y a lo mejor hasta lo nombran, no lo sabemos. Entonces, esas son las cosas que llevan al centro democrático a un descrédito, digamos, inaceptable, porque esa no es la forma de atender a un electorado que es de derecha, pero que el centro democrático, cuando tiene el poder, no los defiende y promueve políticas que no son de derecha, sino que son más bien o de centro izquierda. Y eso es lo que ha hecho el centro democrático desde el día que Uribe dejó la presidencia en el año 2010. Entonces, eso no es honesto de parte del centro democrático, que la gente vote por ellos porque los considera de derecha, y resulta que ahora el candidato a vicepresidente va a ser de izquierda. Eso no tiene presentación ninguna, es completamente absurdo. Pero en fin, eso es lo que ha hecho el centro democrático desde el año. Punto muy, muy importante en el análisis de las elecciones. En casi todos los departamentos, la bancada petrista terminó disminuyendo. Por ejemplo, en Bogotá, el pacto histórico retrocedió. En el Valle del Cauca, que ha sido un fortín del pacto histórico, eligieron menos senadores y menos representantes ahora que hace 4 años atrás.
Y en otras regiones del país, por ejemplo en Barranquilla, que también ha sido un fortín importante del pacto histórico, eligieron menos congresistas el domingo de los que tenían. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salieron los votos para aumentar los 5 senadores de más que eligieron el domingo? Entonces, si ustedes ven el mapa de Colombia con todos los departamentos y ven en dónde ganó el pacto histórico, ahí está la respuesta. Especialmente en el sur oriente del país, suroriente y suroccidente, en todos los departamentos. Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Guainía y Amazonas, ahí fue donde ellos sacaron una votación importante. Y como lo comentábamos ahora, es exactamente el territorio en donde están las disidencias de las FARC y donde Mordisco y todos estos tipos que son las FARC, porque eso no son disidencias de las FARC, son las FARC de siempre, las mismas de Iván Márquez, las mismas de Tiro Fijo, las mismas de Santrich y las mismas que había en los tiempos de Pastrana y de Uribe y de Santos y de Duque. Esas FARC han convertido a esos territorios en un feudo electoral en donde la gente fue a votar este domingo que pasó amenazados por un fusil. Todas las poblaciones rurales estuvieron amenazadas. A todas las obligaron a ir a votar por los candidatos del pacto histórico. Y eso, los organismos de control del Estado y las entidades que vinieron a verificar la transparencia de las elecciones en Colombia, hasta ahora no han dicho ni una sola palabra. La gente fue mansamente y votó por los candidatos del pacto histórico. En el Cauca, que es un dominio total por parte del CRIC y de las FARC, prácticamente todos los cargos públicos del Congreso fueron para el pacto histórico. Y eso no es normal, porque en el Cauca siempre hubo senadores y representantes conservadores y liberales y, en fin, de otros partidos. Y resulta que ahora tal vez hubo uno por ahí, no sé, pero la mayoría pacto histórico. ¿Por qué? Porque la gente fue a votar con un fusil en la nuca de él y de la familia. Si no votan, entonces habrá represalias. Y eso fue lo que pasó en toda esa región del país. Son 5, 6 departamentos amenazados por estas bandas criminales en donde el pacto histórico tuvo un repunte realmente muy, muy importante y muy notable. Eso es fundamentalmente lo que yo tendría para comentar en materia de los resultados electorales. El domingo que viene seguramente se conocerán las primeras encuestas de la elección presidencial y no tengo ni la menor duda que esas encuestas van a terminar favoreciendo a Iván Cepeda. Pero yo creo que lo que pasó el domingo de tal manera creó un terremoto, digamos, político, que la figura de Paloma Valencia, a pesar de esta discusión y de todo este problema con este Oviedo, Paloma Valencia salió fortalecida y yo creería que en estos 2 meses, con todo el respaldo de Uribe y del Centro Democrático, Paloma Valencia va a entrar a pelear el paso a la segunda vuelta electoral. Y no me extrañaría en absoluto que los candidatos que ganen la primera vuelta presidencial sean Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, porque siempre el voto de la izquierda está inflado por las encuestas y cuando ha ganado, como es el caso de Petro, es porque estuvo influenciado por el fraude electoral. Recordemos que en la elección de hace 4 años, el registrador era ese Alexander Vega, que era del pacto histórico,
que era un corrupto, que fue un tipo que se vendió a la candidatura de Petro y que en su, digamos, escrutinio de todos los votos de hace 4 años, de una manera misteriosa, terminaron apareciendo primero 500.000 votos en la elección de parlamentarios y después 1 millón de votos en la elección presidencial, y eso fue lo que le dio el triunfo a Gustavo Petro. Hoy todo parece indicar que la registraduría está en unas manos por lo menos menos corruptas que las que había antes. Lo que vimos el domingo fue una registraduría funcionando de una manera impecable. Los resultados llegaron puntualmente. Hasta el momento no ha habido ninguna queja importante de fraude electoral. Es posible que lo haya, pero hasta ahora nadie ha dicho nada. O sea que todo parece tener las garantías para que funcione. Pero lo que yo creo es que la candidatura de Iván Cepeda se va a desinflar y va a llegar a lo que siempre ha sido, el 20 o el 25% del electorado en primera vuelta. Y eso no le va a alcanzar para enfrentarse con Abelardo, que ha crecido mucho en estas últimas semanas, y para enfrentarse también con Paloma, que estaba muy decaída, pero que yo creo que el resultado del domingo la resucitó. Aunque en realidad, pues ese es un resultado que no debería indicar mucho. ¿Por qué? Porque ella obtuvo 3 millones de votos ante un electorado de 20 millones de personas. Eso es el 15% de los votos. Eso no representa mayor cosa. Pero digamos que entre todas las consultas que se han hecho, incluida la de octubre del año pasado, donde ganó Efraín Cepeda, ningún candidato obtuvo 3 millones de votos. Ni siquiera Cepeda, que obtuvo como 1.700.000 votos apenas. Entonces, eso pues le da a Paloma una autoridad y un prestigio que la puede poner en una condición muy importante para la primera vuelta electoral. Pero faltan 2 meses largos. En estas cuestiones electorales nunca se dice la última palabra porque todo cambia, todo depende de lo que pase, de lo que no pase, de lo que digamos, de la forma como se comporte el orden público del país en todo este periodo de tiempo, porque si llega a haber atentados terroristas, si llega a haber cosas muy graves en estos días, eso va a afectar la elección de Cepeda y va a quitarle votos a Cepeda y darle votos a Abelardo y a Paloma, porque ellos son la solución a todo este problema de orden público que vive Colombia. Fundamentalmente era eso lo que yo tenía para comentarles. Me gustaría pues escuchar también los comentarios de ustedes porque cada uno tiene su opinión, su estudio, su hipótesis de lo que pueda pasar y me parece importante que lo comentemos y lo debatamos entre todos porque, en fin, no es bueno que nos quedemos con una sola opinión que es la mía. Así que si doña Nidia está de acuerdo, en fin, podemos abrir el debate y Listos. conversar sobre Sí, todo lo que ha pasado, porque me parece que todo lo que los que estamos aquí podamos decir es importante. sí, señor. Estamos listos. Coronel Jaime Medina. Gracias, señora Lidia, doctor Trujillo. Mi santa madre decía, está sabroso el sancocho. Con toda esta mano de temas uno se emociona. Ustedes me conocen comúnmente como el buscador de esperanza, de motivación, de todo. Por eso desde el 3 de enero me he puesto tan feliz. Sin embargo, la experiencia me ha llevado a ser más Cauteloso. conservador, más pragmático en el análisis de las situaciones políticas electorales. Tengo algunos comentarios, pero primero quería plantearle, doctor, me yo no confío en el registrador actual tampoco, que sinceramente se lo confieso. Y lo digo porque es que hay varias cosas que me dejaron pensando. Antes de lanzarle la pregunta, le digo, seguimos con Indra, que es la que manejó las elecciones en Venezuela, creo que en México, que Petro la visitó antes de las elecciones presidenciales pasadas, etcétera.
Se habla mucho del del código fuente, sobre el cual ya busqué por todo lado y en ningún lado encuentro que haya una auditoría ni siquiera forense, menos aún en el momento. Me dejó bien impresionado que tantos congresistas buenos que tenían sus fans que atacaban duro al gobierno quedaron por fuera. Y lo otro, esos votos, esa cantidad de votos, ¿de verdad creemos que Vicky subió como espuma y bajó? Yo no creo que Vicky haya tenido esos tan pocos votos. Yo pienso que ahí hubo influencia del software y el código fuente. Eh, para algunos como Vicky, Peñalosa, Luna, yo digo Peñalosa con esa votación, pero si se ha lanzado 2 veces a la alcaldía y lo han buscado para que busque una tercera, yo pienso que ahí también hubo manipulación. Eh, Tiene usted razón en que 5 curules se van, pero 5 curules se quedan. ¿Eso cómo lo acomodamos? O sea, fue producto de la influencia de las armas en tantos lugares. Bueno. Pienso que a Roy y a Quintero los pusieron a quemarse para fortalecer a Cepeda. Pero antes de seguir, quisiera escuchar su comentario con respecto de Indra, el software y el código fuente y el verdadero control que tiene el registrador sobre eso. Coronel, eso es muy acertado lo que usted dice. De hecho, desde hace muchos años se viene objetando la participación de Indra en los sistemas electorales de Colombia, porque eso es una firma española, medio venezolana también, que siempre ha terminado favoreciendo las elecciones de la izquierda. Pero no tenemos datos como para decir con certeza que ellos están organizando un fraude electoral. Hace 4 años, sin duda que lo hicieron. Es posible que esta vez también lo hagan, eso no lo sabemos. Pero hay que estar encima de los resultados y por eso es que en todas las campañas, sobre todo la de Paloma y la de Abelardo, están queriendo multiplicar los testigos electorales para que en cada mesa haya por lo menos una o dos personas que estén verificando el conteo final de los votos. Eso pues habrá que hacerlo y seguramente lo montarán de aquí a las elecciones, pero aunque uno siempre está desconfiado y yo nunca afirmaría que la registraduría está blindada al fraude, pero hasta el momento no ha habido, digamos, elementos que permitan decir que hicieron fraude en estas elecciones del domingo. Gracias, doctor. Eh, el registrador habló en el cierre de las elecciones de que habían recibido más de 5 millones de ataques cibernéticos y que ninguno, que todos los habían superado. Yo no puedo creer eso porque la izquierda contrata a los mejores hackers del mundo y de hecho hay un grupo de hackers de derecha que se organizó desde Chile que ha estado contrarrestando eso, pero ni un solo ataque tuvo éxito de más de 5 millones de ataques, eso me deja en duda, dejo el planteamiento ahí. Eh, bueno, la universidad que gerenciaba el doctor Restrepo es la Escuela de Ingeniería de Antioquia, es universidad, él ya renunció y asumió una muchacha, no recuerdo el nombre. Bueno, yo pienso que la ignorancia cultivada por gobiernos precedentes ha favorecido la cosecha de la izquierda, porque tristemente no hemos permitido que haya educación en la democracia en nuestras juventudes. En cambio, sabemos todos que la izquierda sí arrancó a adoctrinar, incluso con anuencia de los gobiernos nuestros. Yo pienso que Paloma o se está haciendo, o no ha entendido que el propósito de la consulta era de medirse entre varios candidatos, no de arrodillarse, porque ella constantemente la he escuchado decir, "No sabemos que es que no es que diga yo tengo 1 millón de votos y venga, vámonos para allí, para este otro candidato. Así no, eso, el elector colombiano va para un lado, va para el otro y andando a ganar a Cepeda, pero lo están haciendo también para asustarnos, para decir a la derecha, oiga, muévase a la derecha, porque mire, el efecto psicológico contrario, se me olvida cómo se llama, existe, es real. Sería bueno que nos pasara eso. Muchos de los votos de Paloma son de Abelardo. Mucha gente que es fan de Y Abelardo dijo, yo voy a votar por Paloma para mostrarle a la izquierda que estamos fuertes. Así nomás. Yo eso, respeto el concepto, yo no lo hice, pero bueno.
¿Será que tienen gallos tapados y por eso bajaron los que ganaron para la Cámara? Quiere decir, no ganaron del pacto histórico, pero ¿será que tienen gente metida en otro lado, así como infiltraron a Oviedo o como penetraron a Oviedo? Bueno, eh, los medios de comunicación, qué cosas, solo los 25, el pacto ganó con el 25, pero no hablan de alguien muy inteligentemente, dijo un momentico, son 25, pero en el Senado, pero Cámara y Senado gana el Centro Democrático y la derecha y cosas por el estilo. A los ganadores de Salvación Nacional, que apenas fueron cuatro, no los han entrevistado en ninguna de las. Yo he estado pero pendiente de todo eso y nada, no los han entrevistado. Y me encantó que ganara el señor Mayor Rodríguez. Yo juraba porque lo conozco desde hace mucho tiempo, yo juraba que no iba a ser compatible la cantidad de seguidores con los votos. Y sí fue en cierta medida, porque tiene más de 5 millones de seguidores, pero tuvo 70.000 votos. O sea, se ratifica eso, que las redes realmente tienen su peso. Pero yo digo, con tantos que sabemos que somos fans del doctor de las Priella, iban a votar tan poquitos por Salvación Nacional. El señor general Mora, que tuvo 115.000 votos para la gobernación en norte de Santander y viene a sacar 11.000 votos para el Congreso, y eso no me cuadra, no me cuadra. Todas esas cosas son las que me van a pensar que infortunadamente no hay algo extraño allí. Yo no estoy de acuerdo con las consultas. Qué gastadero de dinero, qué impresionante desfalco solo para coger a unos cuantos. Yo no sé, en eso algún día ojalá que podamos cambiar. Eh, y bueno, para cerrar, eh, ¿cómo hacemos para lograr que los abstencionistas voten, doctor? Coronel, esa es una batalla perdida. Llevamos toda la vida, usted y yo somos personas mayores. Desde que fuimos a votar la primera vez, la abstención en Colombia es del 50%. Nunca cambió, nunca ha habido un resultado diferente. Siempre es así, en elección de presidente y en elección de Congreso y en elección de alcaldes y gobernadores. Eso no tiene solución. La mitad del país es indiferente al problema, digamos, de la elección de los que han de regir los destinos de Colombia. Se ha hecho de todo, pero no. La única solución ahí es convertir en ley el voto obligatorio, entonces que la gente tenga que ir a votar porque si no le ponen una multa o le ponen problemas o lo que sea, pero de resto yo no veo cómo hacer para que la gente vaya a votar. Gracias, doctor. Gracias, señora Nidia. Omaira Cifuentes, Muchas gracias, Nidia, muchas gracias para todo, mi querido doctor Eugenio. Excelente su disertación y análisis. Sin embargo, yo tengo esta apreciación con el debido respeto. Al- Coincidimos en que realmente el sur de Colombia impuso el gran número de congresistas del pacto histórico, pero también la corrupción del norte de Colombia también impuso muchos de los candidatos del pacto histórico y de algunos partidos, pero más del pacto histórico porque allá hubo corrupción a lo loco con el tema de la compra de votos. Por un lado la intimidación y por el otro lado la corrupción. Bueno, con relación al triunfo, entre comillas, de Paloma, es un triunfo realmente incipiente. Y es incipiente porque también quedó demostrado que sí se hirió el corazón de la base militante del Centro Democrático. Porque yo diría, con el respeto que me merece el director del Centro Democrático y el propio Álvaro Uribe, que han hecho y jugaron muy mal e hicieron mal uso de lo que fue la consulta interna del partido con relación a los aspirantes de esa representatividad política como partido político con un candidato, dado que permitieron que se dieran divisiones internas
que se generaran conflictos internos, al punto que finalmente terminó todo en una hecatombe que hoy, como resultado final, sí, se votó por Paloma, donde también hay mucho elector que son electores de la Espriella, pero que querían que ella tuviera una salida airosa para que no quedara nunca, nunca atrás de cualquier otro. Eso es importante, pero la realidad es cómo se comportó el electorado de nuestra base militante del Centro Democrático. Pienso además que sí, el carácter es muy importante y el carácter y la fineza con que uno habla es para poder tener un aliado, un coequipero que tenga las características no necesariamente iguales, pero sí muy similares a mi ideología, porque eso es lo que ha hecho que ella tenga el éxito electoral. Y con base a ello es que es coherencia política. En eso de la Espriella se la lució con el señor amigo Restrepo, con José Manuel Restrepo, habiéndolo elegido un hombre técnico, pero que sabe dónde está parado y que es de derecha. Entonces, bajo esos parámetros, la ambigüedad exactamente no es mi gusto, como veo que tampoco el suyo, y creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en una posición en donde no queremos más jueguitos de diálogos, de burlas de los delincuentes, donde se permite que sigan haciendo daño, tratando de jugar a la paz mientras se roban el dinero del Estado en unos supuestos diálogos que no tienen una respuesta honesta. Además, el delincuente no deja de ser nunca, y si no miremos al sátrapa que hay como gobernante. No es solamente un delincuente aquí en el campo de nuestra tierra, sino cómo se ha llevado nuestro dinero para los paraísos fiscales. Con respecto al tema de de si hay una limpieza o no por efecto de el honorable registrador. Pensémoslo desde el punto de vista, pensémoslo por el lado amable. Digamos que es honesto, digamos que fue juicioso al entregarnos resultados. Alexander Rabinovich. Gracias, Nidia. Eugenio, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Gracias, gracias por la presentación y leo tus artículos Ahora con sí, ya. interés y te agradezco por ello. Am, Respecto a los resultados electorales, la coyuntura geopolítica, a la situación macroeconómica y fiscal del país, quisiera saber en términos generales en qué parte del espectro de optimismo tienes el futuro de Colombia. Gracias. Alexander, la situación, digamos, económica de Colombia es muy crítica. Para los que vivimos aquí en Colombia, eso, digamos, no es una situación evidente. Es decir, uno no está viendo la crisis en todas partes y en todas las actividades. ¿Por qué? Porque esas crisis se van desarrollando de una manera lenta y por lo general se van desarrollando, digamos, en plazos largos. El gran problema de Petro y de toda la política económica del gobierno de Petro es que él fundamenta el desarrollo del país en dos cosas. Primero, altísimos impuestos y segundo, más deuda externa para poder financiar todas las actividades que ellos hacen acá en el país. Y esas dos cosas, digamos, van destruyendo el aparato productivo del país porque exprimen las empresas de tal manera que las conducen a la quiebra. Pero en forma simultánea, como ellos consiguen créditos en dólares del exterior,
ese dinero lo convierten en pesos colombianos y el Estado gasta de una manera desaforada. Entonces, la gente no ve la crisis porque el dinero se ve en las calles. Por ejemplo, en diciembre, enero y febrero de este año, el gobierno firmó 80.000 contratos de prestación de servicios y repartió 30 y pico de billones de pesos para financiar las elecciones. Ese dinero sale a las calles. Ese dinero financia todas las actividades que uno se pueda imaginar. Entonces, aparentemente la gente no está en crisis, pero va comportándose como una bomba de tiempo que en algún momento va a explotar. ¿Por qué? Porque los ingresos del Estado cada vez son menores y los suple con una deuda externa que este año salió la noticia, hace poco salió la noticia de que llegó a 250.000 millones de dólares. Cuando Uribe entregó el poder en el año 2010, la deuda externa de Colombia eran 70.000 millones de dólares. Ahora va en 250.000. Eso es una bomba de tiempo. En este momento aparentemente hay dinero. ¿Por qué? Porque el Estado paga los sueldos, paga los subsidios, financia todas las vagabunderías que ellos pretenden, digamos, hacer crecer en el país. No hay obras públicas de ninguna naturaleza, todos son subsidios y el Estado, digamos, funciona como una nodriza que le da beneficios a todo el mundo, pero el crecimiento interno del país, el crecimiento natural, el crecimiento legítimo de la economía ha desaparecido por completo en Colombia. La mayoría de las empresas están en crisis, no tienen proyectos nuevos, no hay inversión extranjera. Entonces, es una crisis que se va dando a largo plazo y que todavía no se han visto las consecuencias negativas en el desempeño de la economía del país, pero que eso a la vuelta de un año, de 2 años, de 3 años, de continuar en el mismo camino, explota y lleva al país a una miseria absoluta. Ese es el gran engaño del socialismo y de todos estos regímenes de Hispanoamérica, como el de Boric en Chile, como el del peronismo en Argentina, que durante 50 años hizo exactamente lo mismo y llevó la deuda externa de Argentina a 400.000 millones de dólares, que es una cosa impagable para una economía que es más o menos parecida a la de Colombia. Eso fue lo que pasó en Bolivia, que llevó al país a un desastre económico. Eso fue lo que pasó en Ecuador, en el gobierno de Correa. O sea, es un gobierno que gasta y gasta y gasta sin tener con qué, y entonces acuden al crédito público externo y llega un momento en que eso no aguanta más y la economía se desploma. Esa es la situación de Colombia en este momento. Ahora, si cambia el gobierno, si asume a Abelardo de la Espriella, si asume Paloma Valencia y sobre todo si no asume Cepeda, pues ese desastre evidentemente tiene corrección, se puede arreglar y la economía del país se enderezará e irá por un camino mucho mejor. Pero todos sabemos que lo que se demora un segundo en destruirse, tarda muchos años en volverse a reconstruir. O sea, cualquiera que sea el nuevo presidente, si es que es buen presidente, no va a recomponer la economía de Colombia en el primer año ni en el segundo año. Esto va a ser un proceso muy largo y muy complejo. Y sobre todo, porque esa deuda hay que pagarla, sin la menor duda. O sea, para Muchas responder tu gracias. pregunta, en 2 palabras, la economía en Colombia es un desastre. ¿Y a 5 o 10 años permaneces ligeramente optimista o sigues pesimista? No, si gana Belardo de la Espriella o si gana Paloma Valencia y hace un buen, pues en 2 años la economía de Colombia se recupera. Le doy un ejemplo. Eh, Cuando ganó la presidencia Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, Colombia venía de un desastre completo que fue el gobierno de Andrés Pastrana, en donde Colombia estaba al borde de ser un país inviable. O sea, el colapso estaba tocando las puertas del país.
cuando ganó Uribe y comenzó la política de seguridad democrática y de austeridad en el gasto público, el país cambió en el primer año. O sea, la economía tuvo un disparo de crecimiento tremendo y en esos 8 años de buen gobierno, la economía de Colombia creció 10 veces. Entonces, si tenemos buenos gobernantes, por supuesto que somos optimistas y por supuesto que todos los problemas se resuelven. Pero si tenemos un gobierno que continúe el desastre de Petro, no podemos ser optimistas. En ningún caso. Sería una irresponsabilidad ser optimistas. ¿Por qué? Porque el señor Cepeda va a multiplicar la política económica de Petro Exacto. en los subsidios, en la destrucción de la empresa privada, en el aumento de los impuestos a los particulares. Colombia es un país que no puede pagar más impuestos. Las empresas están asfixiadas. Cada emergencia económica que este gobierno decreta es una cascada de impuestos impagables para las personas naturales y para las empresas. O sea, eso no conduce a ningún país desarrollado. Nos conduce a un país miserable con una explosión social tremenda como las que hubo varias veces en Argentina durante los gobiernos socialistas que antecedieron a Milei durante 50 años. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Eder Mendoza. Buenas, doctor. Y primero es la gran pregunta. Alexander Vega pertenece al partido de la U. ¿Y usted cómo vería la fórmula Abelardo y Juan Carlos, sí, Juan José Restrepo, que lo hemos tenido acá? ¿Cómo vería esa fórmula? Y lo otro, bueno, aquí el pacto histórico, si bien aquí en el Atlántico sacó dos, sin embargo, he escuchado de que no, el petrismo puro y duro no está contento con las elecciones de los dos, porque fueron influenciados por la Casa Torre y la Casa Pulgar, que son las maquinarias. Y sin embargo, ya vemos que aquí grandes maquinaria de los caciques de aquí del Atlántico se han ahogado como Daviname y la Casa Cepeda. O sea, prácticamente está empezando ya la parte del voto de opinión a fortalecerse. Y un departamento que aquí la gente vota compromiso o vota por la venta y compra de votos. Entonces vemos un panorama muy cambiante a pesar de que no hubo muchas personas que pues, salieron a votar. Mira, yo ya lo había dicho antes, yo veo con la mayor simpatía esa dupla de Abelardo de la Espriella y Bien, del doctor Restrepo. yo también. Creo que, tú Sí. lo has dicho, lo acabas de decir, que en Barranquilla, en la costa, son tantos los problemas de la clase política que se abre campo lo que llaman el voto de opinión. O sea, la gente se desprende de las maquinarias tradicionales y vota a conciencia por el mejor de los candidatos. Eso pasó en algunas regiones del país, que ese voto de opinión que nace en estos momentos de crisis va a beneficiar de una manera muy importante a Abelardo de la Espriella. No sabemos si realmente él va a ganar o no va a ganar, pero digamos, si no gana él, por lo menos debería ganar Paloma Valencia. En fin, porque son candidatos que le ofrecen al país un mejor futuro. Lo que sí sería la catástrofe peor Que es que gane gane este señor Iván Cepeda, Cepeda. que es el candidato, digamos, de la izquierda, de las FARC y del narcotráfico. Cierto. Ok. No va a ganar. Adela Luna. Gracias, señora Nidia. Un saludo especial para el doctor Eugenio. Doctor, Gracias. de su experiencia, ¿cuáles considera usted que son las fortalezas en este momento de Paloma y de Abelardo de las Priella? Mire, empecemos por la de Abelardo.
Abelardo ha sido vertical en criticar todo lo concerniente al avance de las FARC. O sea, él se ha levantado como una muralla contra las FARC, contra el terrorismo, contra las concesiones que se le han venido haciendo a todos los Qué grupos maravilloso. guerrilleros en los últimos 40 años y él promete que va a acabar con eso. Eso es el principal valor político de Abelardo de la Espriella. Y con eso él está jugando y está, digamos, en lo más alto de las encuestas, porque aunque, como he dicho ahora, las encuestas muchas veces mienten, pero a pesar de todas las mentiras, él siempre figura, digamos, disputando la punta con Cepeda. Esa es la fortaleza de él y se tiene que mantener ahí. Y el hecho de que haya escogido a Restrepo creo que es algo que le da muchos puntos y le Ya. da mucha seriedad a su campaña. La fortaleza de Paloma es, sin la menor duda, su alianza con Álvaro Uribe Vélez, que a pesar de que ha cometido muchos errores en los últimos años, pues termina siendo la figura política más importante del país. La gente tiene una confianza muy grande en su persona. La gente cree que él es el defensor de la derecha, aunque en realidad no lo es. Pero, digamos, es un partido que tiene su estructura, su seriedad y que indudablemente pues, no es el marxismo guerrillero de Cepeda. Esa es la fortaleza de Paloma Valencia. El partido es un partido muy estructurado, muy serio, tiene un poder dentro del Congreso muy importante, porque ahora pues obtuvo 17 curules en el Senado, como 30 curules en la Cámara de Representantes, o sea, tiene una capacidad de maniobra muy superior a la que tenía en esta legislatura que está terminando. O sea que tiene todo para hacer un buen gobierno. Y Paloma, independiente pues de esos coqueteos con este señor Oviedo y tal, Paloma es una mujer que se ha hecho conocer en Colombia como senadora, como gestora de una oposición muy importante a Petro, porque es que recordemos que las únicas personas que hicieron una verdadera oposición al gobierno de Petro en el Congreso de la República en esta legislatura, las únicas fueron 3 o 4 personas, fueron María Fernanda Cabal, fue Paloma Valencia, fue Paola Holguín Cambió, no y sé. 2 o 3 más. No, no hubo más figuras importantes en el Congreso. Y tan es así que, bueno, estas 3 mujeres que he nombrado, todas son del Centro Democrático, y yo les quisiera preguntar, ¿quién en Colombia conoce a los demás senadores del Centro Democrático actuales? Nadie sabe quiénes son, Sí, contestan el porque nunca teléfono. participan en ningún debate ni hacen nada. Y lo mismo en la Cámara. Hay 1 o 2 que figuran y que hablan y que defienden las tesis, digamos, que benefician al país. Los otros, ¿dónde están? ¿Cuándo hablaron? No, El Centro Democrático tiene 13 senadores en este momento. Conocemos a esos 3 que mencioné, las 3 mujeres, grandes mujeres, valientes. ¿Y los otros dónde están? No han aparecido nunca por ninguna parte. Y que tiene toda la razón. Eso de las encuestas, especialmente en Colombia, sí viene siendo una herramienta más de la combinación de formas de lucha que utilizan los camaradas para obtener y poder mantenerse ahí. Las consultas. Pues en las consultas tienen su parte positiva, pero también su parte negativa. Tanto Paloma como Oviedo tuvieron votos prestados. Los votos de Oviedo van para la izquierda, van para Cepeda. Pero algo de esas consultas es que van a tener que reglamentarlas porque ahí se instituyó en Colombia que hay personas que cada 4 años se van a una consulta y sacan una cantidad de plata de los bolsillos de los impuestos de los colombianos y con eso se mantienen con miles de millones de pesos. Y hay consultas de yo con yo, entre otras la exalcaldesa de Bogotá. Entonces, eso es un irrespeto a los colombianos y lo que usted dice, exactamente, ahí está el
certificado. Entonces, a eso van a tenerle que poner coto, porque ese estado paquidérmico que gasta por todas partes endeudándose y a punta de exprimir las empresas, pues eso es lo que ellos quieren, porque generar la teoría del caos. Ahora, la encuesta que hicieron hace en el 22, que una encuesta que vote por Francia para que no llegue Gustavo Francisco, inflaron a Francia y ahí están los dos. Pero eso es igualito a lo que nos quieren presentar ahorita con Cepeda y con esta señora nieta de Quintín Lame. A ellos no les interesa sino generar el caos. Ahora bien, una de las lecciones que tienen que entender las personas para estas próximas, para las elecciones de mayo es, deben tener testigos electorales, por Dios. Es que en muchas partes del país no había sino testigos del otro lado. No había ni uno solo, de pronto uno o dos, y el resto todos testigos del pacto histórico, que lógicamente tiene todas las facilidades y toda la plata del mundo para arreglar los problemas. La abstención, hay que buscarle un problema a eso, pero una parte de educación y seguramente algo de legislar. Pero sería interesante analizar la abstención en las áreas a donde hay un control territorial por parte de esos grupos que se han mantenido todos estos años de este gobierno en ceses bilaterales del fuego, y lo suspenden y vuelve y arranca, y veremos que hay sorpresas. Y efectivamente, aunque Colombia no es el país del Sagrado Corazón porque lo sacaron de la Constitución, pero en Colombia hay milagros. Los más recalcitrantes, personas que en el Congreso se enfrentaron al actual gobierno, todos quedaron por fuera. Hay senadores como Carreño, que cumplió una función extraordinaria no solo para el respaldo de las fuerzas militares, sino de la población, con una cantidad increíble de logros en la parte legislativa. Sin embargo, por error, una cuestión que nos tiene muy disgustados a todos los veteranos es que le pusieron de 19 y lo quemaron. Perdimos otra curul que teníamos en Fuerza Pública, que fue la de Lina Garrido. Afortunadamente Virgüez quedó Uzcategui, y ahora está Germán Rodríguez, y hay otro oficial, quedamos otra vez con 4. Pero Coronel sí, Blanco, coronel. Blanco, exactamente. Pero entonces eso hace que tratemos de despertarnos también, porque en las reservas tenemos que aprender que nuestros votos deben ser para nuestra gente y no para los politiqueros de turno que diluyen esas votaciones. Y por Dios, pilas, porque en Colombia hay milagros. Son dos o tres instrucciones de computador y hay gente que la desaparecen del mapa. A ponerse las pilas, a tener una unión, pero no puede ser que vayan a colocar a un individuo que pide que siga la JEP, que pide que continúen lo que hizo Santos, el caballo de Troya que tenían metido ahí en la consulta, que lo vayan a poner de vicepresidente, porque con este sujeto vicepresidente no hay ningún veterano ni ninguna persona decente que vaya a votar por ellos. Ese es el comentario, doctor. Muy atinado y sin duda estamos de acuerdo, porque yo creo también que este Oviedo le va a quitar votos a Paloma. Luz. Muy buenas noches, señora Nidia, a todos los presentes, me encantan sus comentarios, y doctor Eugenio Trujillo, mi admiración total, es la primera vez que yo tengo el placer de escucharlo, pero me quito el sombrero. Usted conoce la situación del país exactamente como es. Gracias. No, y ¿sabe qué? Si de pronto está interesado en algún puesto en la administración del doctor Abelardo, podemos hablar con el doctor Abelardo, le dejo la inquietud. Bueno, tengo una pregunta, inquietud. Todo parece que va a ser entre el doctor Abelardo y Muela Picha. Según entiendo, Muela Picha está enfermo. Tiene algo de cáncer, no sé. Parece que su salud no está nada bien. Segundo, se rumora por
parte de los Estados Unidos que él está bajo unas investigaciones y sobre todo ahora que acá en Nueva York eh, está Maduro, está el Pollo Carvajal, el otro tipo que cogieron del Ecuador y ellos tienen información muy delicada acerca de Cepeda. Es posible que de aquí a las elecciones algo pase con Cepeda y se nos monte el Roy Barreras. ¿Usted qué piensa? Mire, todo es posible en este ambiente preelectoral. Eso es verdad. Todo es posible. Ahora, hay que tener en cuenta también, eso no lo hemos comentado todavía, pero su comentario, su pregunta, da pie para el siguiente punto que hay que considerarlo muy seriamente. Todos sabemos que la semana pasada el gobierno de los Estados Unidos, Trump, creó una institución que se llama el Escudo de las Américas. Es una alianza de 17 países de América, todos, para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Curiosamente, los dos países de América que tienen mayores problemas con el narcotráfico y el terrorismo son Colombia y México. Y esos dos países ni siquiera fueron invitados a la reunión. No fueron invitados. Y sin embargo, aunque no hacen parte de esa organización, las primeras actividades militares de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el terrorismo se hicieron en México, donde fue abatido el jefe de los carteles más importantes de México hace 15 días atrás. Ajá. Bueno, y ayer, precisamente ayer, hubo también una incursión de la Fuerza Aérea de Colombia en los lados de la represa de Ituango, al En norte de Antioquia. Antioquia, donde fue muerto y abatido uno de los comandantes de las disidencias de las FARC, que se hacía llamar Felipe, y con 4 o 5 o 6 o 8 terroristas más que fueron dados de baja también. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Estados Unidos va a comenzar a intervenir en Colombia para enfrentar a todos estos grupos terroristas. No sabemos si le está pidiendo permiso al presidente Petro para actuar o si sencillamente le manda la información a la Fuerza Aérea para que haga los operativos, dispare y dé de baja a todos estos terroristas. Pero lo que sí es cierto es que eso va a seguir pasando. Ellos van a seguir haciendo operaciones. Y en esa medida, eso también va a afectar el panorama electoral de Colombia. Al mismo tiempo que hacen esas operaciones, ellos pueden sacar una documentación que obviamente tienen, como usted lo acaba de mencionar, involucrando a muchas personas de la política colombiana con las FARC, con el terrorismo, con los carteles de la droga. Y si eso lo hacen, yo le aseguro que en la primera línea de esa lista va a aparecer Iván Cepeda. Entonces, si eso pasa y lo colocan en la lista negra, en la lista Clinton, como se llama, pues eso también cambia el panorama electoral de Colombia, porque ¿cómo van a elegir a un presidente que está en la lista Clinton? Eso sería absurdo. Puede pasar, porque absurdos es lo que hay en la política de Colombia, pero Ujú. son factores que hay que tenerlos ahí a distancia, nunca cerrar los ojos ante ese peligro, esa probabilidad, pero eso puede pasar, y puede pasar inclusive mañana. ¿Por qué? Porque aquí hay comandantes guerrilleros por todos los rincones del país y a lo mejor, quién sabe, ninguno de nosotros tiene esa información, pero puede ser que mañana llegue un misil, vaya uno a saber de dónde y caiga encima de la cabeza de Mordisco o en fin, de cualquiera de ellos, que son muchos. Calarcá. Ujú. Alarcá, Son, Mordisco, en fin, Iván Márquez, que está por ahí dando vueltas todavía, y muchos otros que son aliados incondicionales de Petro y de Cepeda. Entonces, exactamente. eso puede cambiar el panorama electoral.
pero son cosas imprevisibles que no sabemos si van a pasar o no van a pasar, pero pueden pasar. Pueden pasar. Ok. Muchas gracias, doctor Eugenio, y espero tenerlo por acá nuevamente. Que Dios lo Bueno, bendiga. a usted muchas gracias, muy amable. Ay, gracias, señora Nidia. Doctora, a mí me ha gustado que tanto Paloma como Abelardo han hablado de reducir ministerios, pero yo siempre bueno, y fusionar otros. Siempre he pensado que hay un ministerio base que debe crearse obligadamente, que es el Ministerio de la Familia. De hecho, yo fui uno de los creadores de la Dirección de Familia de las Fuerzas Militares. Inicialmente me hicieron caso en la Armada, luego en Ejército, y bueno, eso ha traído muchas cosas buenas. ¿Qué opina usted, que es experto en el tema, sobre el Ministerio de Familia? Gracias. No, me parece una idea excelente, coronel. Lo importante de todos estos organismos es que no deben ser unos mamuts gigantescos e inoperantes. Cualquier ministerio que se cree debe ser pequeño, ejecutivo, dirigido por personas que conozcan el tema y con un presupuesto suficiente para hacer las obras para las cuales se creó el... Pero aquí en Colombia, con toda esta demagogia socialista que tenemos, como pasa con el Ministerio de la Igualdad, se crea un nuevo ministerio, se le asigna una burocracia sencillamente absurda y todo el dinero que se le gira es para pagar la burocracia y la corruptela que genera esa misma burocracia. Resultado, ¿cuáles son las políticas de la igualdad? Cero, no hacen nada, no ejecutan nada. Entonces, eso hay que corregirlo y eso hay que hacerlo de una manera eficiente, que es lo que no sabemos hacer aquí en Colombia con estos gobiernos demagógicos y petristas y socialistas que tenemos. Pero la idea, obviamente, excelente. Si hay algo importante para hacer en Colombia es defender la familia. Y mire usted una cosa, coronel, la defensa de la familia implica desconocer, combatir todas las ideas del señor Oviedo con respecto al movimiento homosexual, porque eso incluye ideología de género, aborto, esos están unidos, el aborto, la ideología de La género, vida, la vida. la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, el matrimonio homosexual, la imposición de la ideología de género en los colegios y en las universidades, que lo hizo el presidente Santos a través de la ministra de Educación de él, que fue esta mujer, ya ni me acuerdo del Que nombre, vivía pero aquí en la Meloni, ¿cómo es que se llama? eso, esa, Lesbiana, que sí. además es lesbiana, que vive con otra que fue También aquí ministra de están las Transporte dos. de... Esas dos están Y en prófugas de Nueva la York. justicia porque ellas tienen aquí unos procesos gigantescos de cosas indebidas que hicieron y no pasa nada. En fin, como pasa con todos los corruptos del santismo, a ninguno le pasó absolutamente nada. Gracias. Y la Entonces, última, defender la familia es importante, claro. me encantó su argumentación. Y la otra pregunta, doctor. ¿Cree usted, infortunadamente los seres humanos a veces no aprendemos con una primera lección que nos da la vida, nos falta una segunda y hasta una tercera? ¿Cree usted que en Colombia la considerada derecha aprendió la lección de que no debe permitirle el triunfo a la izquierda? No aprendió nada, Coronel, lamento decirle que de no ha nada, aprendido la lección. nada. Y la prueba de que no la ha aprendido Paloma es que Valencia. Paloma Valencia, Ahí que está. representa a un partido que supuestamente es de derecha, está mendigando a un comunista que sea el vicepresidente. Y un comunista que no es apenas comunista, un comunista que quiere imponer la agenda gay en el centro democrático. O sea, eso es una locura, es una cosa que no Total. debería ni discutirse un minuto. Es Para Nada. decir, yo nada. no sé cuándo salió la idea de que este tipo podría ser el vicepresidente del Centro Democrático. Eso no se considera nunca en ningún escenario. No, Hay es correcto. cientos de personas que estarían en las plenas capacidades para asumir esa responsabilidad. ¿Por qué buscan a este tipo que es de izquierda, que es comunista,
que es la agenda gay. Es diferente a que sea gay. En todos los gobiernos ha habido funcionarios y ministros y personajes que son homosexuales. Estas dos ministras eran discretos en sus cosas. Bueno, hagan lo que quieran, pero es que este otro Respeto. es la imposición de las conductas homosexuales porque sí, Eso, porque bueno, él manda y porque él es el vicepresidente. Eso no se puede permitir en Colombia. no se debe. De No No acuerdo. se entiendo puede esa, permitir. Y, no y, entiendo eso. y Máxime, que infortunadamente yo estoy sintiendo que si llega a quedarse Paloma con Oviedo, se queda solo con él, porque le está dando poder a él, porque los votos se van a ir para Cepeda, lo ratifico. Hace un Claro. momento, el doctor Peñalosa publicó en X hizo un comentario, me permito leerlo. Lamento el episodio de la vicepresidencia de Juan Daniel Oviedo porque presenta un... Está pensando. Yo pienso que, infortunadamente, alguien ahí de los asesores del pacto histórico dijo, pues como a Petro le funcionó traer a Francia que ganó tantos votos, a nosotros también. Y sucede que eso no va a ser así. Es No va a diferente. ser así. ¿Qué es lo que lo hace tener tanta incidencia en eso? Injerencia. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Pero él Perdón, es, pero él en es, estos Eso es días, que personas de derecha y conservadoras no pueden tener un aval en el Centro Democrático. él estaba empujando a Juan Carlos Pinzón y se ha ausentado radicalmente de las reuniones en las que nosotros compartimos casi cada 8 días y donde él asistía. Desde Eddie, el que, Paloma es de origen conservador. sí, por eso. Pero él, por ejemplo, Pero no quiere a ya María es de Fernanda, es de izquierda y izquierda. con lo de Pero Oviedo y él él quería a insiste, Juan y él Carlos insiste Pinzón porque ya es de y él izquierda. no ha vuelto a las reuniones. Tengo entendido que de alguna manera ha tenido distanciamiento con Álvaro. Tengo entendido, no sé. Bueno, eso es un dato importante que no conocíamos, pero ojalá sea cierto. Cuanto más distanciados estén, mejor para el partido. pero mire, Sí, doctor Trujillo, la persona que estaban corriendo para colombianos en el exterior del Centro Democrático, quiere encabezar la lista cerrada de esa curul. No sé. Bueno, pero ganó. este señor era del Partido Verde, que tengo entendido que es M19, ¿no? Claro, Partido Verde es M19. Ok. Que me- ¿Cómo llegó allí? No sé, pero el asunto es que jugó tanto que ahora que ya que ganaron la curul, los que trabajaron por la curul no la van a tener, pero esta persona parece que sí. Entonces es como un juego también con la gente. Y eso no le gusta a nadie, especialmente a mí no. ¿Cómo hacemos para recuperar los partidos, doctor? Esa es una labor imposible. Sí, señor. El día que se acabe la corrupción en Colombia, ese día se podrán construir nuevos partidos. Pero mientras tanto, olvídese. Sí, Los señor. partidos políticos se volvieron una fuente impresionante de corrupción. Liberal, conservador, Cambio Radical, Partido Verde. Todos, no hay excepción ninguna. Ese Ninguna. Guadí Mans- Interesante. ese Guadí Mansur, ¿de qué partido es? Conservador. Ese no volvió a ganar, pues, y no está en una Entre otras cosas. investigación. Lo No mandaron a sé la si cárcel ustedes ahorita. lo sabían exactamente. Le dictaron orden de captura ahora por la tarde. No Ah, sé Sí, a a quién lo Juan pero Cruz. capturaron. finalmente, porque yo lo vi Sí, aquí digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué Colombia qué? ¿No aprende o qué? no. Hoy detuvieron a 3. La pregunta es, ¿qué pasa con esas curules? Porque sí, él es del conservador, pero yo escuché que había una diferencia de Silla opinión que vacía. porque no se ha posesionado, que si de pronto la silla vacía es mientras acaba este periodo y para el otro periodo el partido puede coger la curul. Entonces, no sé, doctor Eugenio, ¿usted qué opinión tiene al respecto? No, eso no lo sé. Lo que sí sé es lo siguiente. Él en este momento es Cámara, representante a la cámara. Cámara.
por el Partido Conservador y además es el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Por eso Él no es se el acusó a responsable Petro. por no haber hecho el juicio político al presidente Petro. Eso es un Pero bueno, cohecho. en la Cámara, en la Comisión de Acusaciones hay 200 procesos contra Petro por Ujú. corrupción, compra de votos, mejor dicho, todas las cosas que ha hecho, ahí hay 200 procesos. Sí, Ninguno ha sido suficiente para que ese comité abra una investigación formal contra el presidente Petro. Pero bueno, eso es otra cosa. Él está, digamos, incurso en un proceso penal por el del robo de unas comisiones, de unos dineros del Congreso. Bueno, entonces, de hace 4 años. Y como él además fue elegido, y fue elegido con una cantidad inmensa de votos, porque está entre los 3 o los 4 representantes más votados en todo el país, Señor, ¿cómo le parece? sacó como ciento corrupción cincuenta total. mil votos. Eh, Entonces, si una vez que lo metan preso, yo creo que él tendrá que renunciar a su reelección y mientras dure ese proceso y él esté en la cárcel, pues otro asumirá esa curul. Yo no creo que él pueda ser representante a la Cámara a partir del 20 de julio, porque cuando los senador, meten presos, ahí se senador. quedan por mucho tiempo. Miren ustedes, David Name y el otro que era el presidente de la Cámara, que están presos, esos ya llevan un año en la cárcel, eso es un proceso larguísimo. Doctor Sí. Trujillo, No, disculpe, desde que lo ahí lo conozco, importante. perdón, Disculpe, pregunto, ahí lo importante es saber si aplicaría la silla vacía para este periodo que acaban de elegirlo. No, yo no Entiendo sabría que sí. responder esa pregunta. No sabría Buenas responder. noches, doctor Trujillo. Sandra, entiendo que sí aplica la silla vacía. Claro. Entiendo Bueno, que sí aplica vacía porque dentro de el... Es delito administrativo, ¿cierto? Algo así escuché. Entiendo que claro, él estaba incurso en todo el robo de la Unión de Gestión Del de robo. Riesgo, porque ahí Ujú. se giraron unos dineros para Córdoba y para ese canal de la Mojana que se llama Caregato, y esos dineros los manejó Mansur y esos evidentemente se los robaron enteriticos porque no se hizo ninguna obra para detener las inundaciones del río Magdalena en la Mojana. El problema de él Hay es una con los línea contratos de Caregato y que fueron de girados Carabineros. por la Unión de Gestión de Riesgo de Desastres. Ujú. Es dinero del Estado, contratos públicos mal versados por él y por los otros que fueron capturados también. Exacto. doctor Trujillo, desde que sé de su existencia hace unos buenos años, me pregunto, ¿por qué usted no se lanza a un cargo de elección popular? Usted haría una buena labor donde quiera que se mida, porque es que usted tiene mucho conocimiento, muchos principios, mucha berraquera. Adelante, doctor, por favor. Bueno, eso es verdad, pero tendría que renunciar al trabajo que hago, porque no puedo estar en las dos cosas al tiempo, porque eso sería penalizado con destitución. Es Sí, una, sí, sí, una correcto. cosa compleja. Correcto. Gracias, doctor. Al final, ¿usted sí cree que Paloma de Valencia puede ser la presidenta de Colombia? Paloma, Ajá. sí, doña Nidia, yo creo que, mire, yo sinceramente creo y pienso que ya con eso podemos ir terminando nuestra reunión porque vamos llegando a las 9, que los dos candidatos que van a pasar a la segunda vuelta son Abelardo y Paloma. Y lo dejé para el final porque yo creo que esto es lo más importante de los temas que hemos tratado en esta reunión. Les quiero explicar por qué yo creo que Iván Cepeda no va a pasar a la segunda vuelta. Primero, porque las encuestas mienten. Él no tiene el apoyo popular que esas encuestas desde hace mucho tiempo vienen diciendo que él tiene y que le dan el 30 o el 35 o el 40% de los votos. Eso es mentira. Y segundo, y este es un factor muy importante que nadie ha tenido en cuenta, las consultas que se hicieron el domingo obligan a todos los candidatos que se presentaron a ellas a ir a la primera vuelta electoral. Entonces,
Este domingo se definió que Roy Barreras es candidato presidencial. Claudia López es candidata presidencial. Los dos van a competir en la primera vuelta por la presidencia. Pero hay una cantidad de candidatos que la gente no está teniendo en cuenta y que van también a la primera vuelta. Entonces está Gilberto Murillo, que es una ficha de Petro, es del Pacto Histórico. Fue ministro de Petro, canciller de Petro, embajador de Estados Unidos de Petro durante un tiempo, ahora en este gobierno. Gilberto Murillo es candidato presidencial. Liscano, que es otro politiquero de Caldas, corrupto como ninguno, es candidato presidencial. Él dijo que no iba a ninguna consulta, pero es candidato presidencial. El otro que va es un caleño, que es un sinvergüenza también, que se llama Mauricio Armitage, que fue alcalde de Cali. Petrista consumado. Es candidato presidencial también. Y me está faltando uno que se me olvida. Bueno, hay uno más, ahora me acuerdo. Entonces miren ustedes. Uno muy importante. Sergio Fajardo no estuvo en ninguna consulta. Sergio Fajardo saca algunos votos. No, no, nunca jamás va a ser presidente de la República. Pero el año Claudia pasado sacó López Claudia López, correcto. No, también va. no, la otra López, la que fue alcaldesa de Bogotá, es Claudia López una y la otra se llama, creo que Clara, Clara. Clara López. Clara López también es candidata presidencial. Entonces alguien dirá, no, pero esos candidatos presidenciales no suman nada. No, señor, ese cálculo es errado. Y les digo que es errado por lo siguiente. Cuando Petro y Rodolfo Hernández se enfrentaron por la presidencia de Colombia hace 4 años, Petro ganó por 700.000 votos. O sea, 700.000 votos definen la suerte de un presidente en Colombia. Listo, tengamos ese presupuesto. Sumemos cuántos votos suman todos estos tipos que nunca van a llegar a la presidencia de Colombia. Sergio Fajardo, la mitad de los votos de Sergio Fajardo son de izquierda. La otra mitad son de centro-centro exclusivo. Pero si Sergio Fajardo está en la contienda electoral, le quita votos a Cepeda. ¿Cuánto será? Por lo menos la mitad. Si el tipo saca 1 millón de votos, 500.000 votos son de Cepeda. Ese 500.000 ya es una suma enorme de votos. Sume los votos de Roy Barreras. Roy ha sido un elector muy importante a lo largo de la historia de Colombia. Le fue mal en la consulta, sacó 200.000 votos. Está la abogada de David Murcia también va y Santiago Botero también va. Santiago Botero, bueno. Entonces, están los votos de Roy Barreras, están los votos de Claudia López, sacó 500.000 votos el domingo. No va a quedar presidente, pero los votos de Claudia López, si ella no estuviera, esos votos se iban por Cepeda. Usted nunca va a pensar que la gente de Claudia López va a votar por Paloma Valencia, y mucho menos por Abelardo de la Espriella. Bueno, está Armitage, que es de izquierda, que es amigo de Petro. Va a sacar una cantidad ridícula de votos. Póngale 50.000 o 100.000, Pero pero le quita súmelos. votos a Cepeda. Está Clara López. No va a sacar ninguna votación importante, pero le va a quitar votos a Cepeda. ¿Cuánto suman todos esos votos perdidos? Yo les aseguro que suman más de 1 millón de votos. Y es más, pueden ser 2 millones de votos, porque el único elector importante de todos ellos es Sergio Fajardo. Esos 2 millones de votos van a hacer hundir a Cepeda. Y entonces van a pasar a la segunda vuelta a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Doña Nidia, yo creo que le hemos dado la vuelta al tema. Sí, señor. Hemos tenido muchas intervenciones muy valiosas, muy acertadas, que las agradezco enormemente. Y creo que juntos hemos construido, digamos, un panorama muy, muy ecuánime sobre este resultado electoral rumbo a las próximas elecciones presidenciales. A esto, pues sumémosle que durante todo este tiempo, de hoy hasta mayo, que son las elecciones, muy probablemente van a pasar cosas muy graves y muy importantes en Colombia por la presencia de Estados Unidos en la región, por el combate de Estados
Unidos a todos estos grupos terroristas. Posesiona Cast en Chile. Ya se Milei está posesionó. haciendo, no, se posesionó ayer, bueno, listo, antier. Milei está haciendo una gran gestión en Argentina. Sí, Noboa está haciendo una gran labor en Ecuador. Este Paz la está haciendo también en Bolivia. O sea, el panorama de Latinoamérica está cambiando de una manera muy importante. Ningún candidato de izquierda ha ganado las elecciones en el último año en toda esta región del mundo. En Costa Rica hubo unas elecciones hace poco, ganó una candidata de derecha. En Honduras hubo unas elecciones, ganó una candidata de derecha. En fin, ¿cómo es que va a ganar un candidato de izquierda en Colombia en medio de esta confusión? Yo, pues francamente, no creo que eso pueda pasar, pero bueno, todo es posible y las cosas, esperemos con la ayuda de Dios, de la Santísima Virgen, que el camino de Colombia se resuelva y que termine ganando un candidato que realmente cambie el futuro de Colombia para bien. Y que no sea así Cepeda, será. porque ese es el que lo va a cambiar para mal, para peor, sin la... No, ojalá gane Abelardo de la Espriella. Me gusta su vicepresidente, que es un excelente señor. Yo creo que por ahí va a ir la historia. Esperemos que así sea. Doctor Eugenio Trujillo, muchas gracias. Siempre es un placer tenerlo.